Bueno, nos pusimos a hablar con poquita cosa con mi hermano porque hablando de, él nombró la sensibilidad que tiene mamá y eso, y con el chico queríamos contar alguna anécdota de la sensibilidad de ella y en realidad no nos pusimos de acuerdo porque él estaba por el cinto y yo por la zapatilla, entonces es un tema muy sensible. Pero nada, Era el psicólogo de ese tiempo. No, alguna anécdota de las escuelas, porque claro, muchos años de escuela compartida, y hay historia. Hay muchas anécdotas en realidad que uno se olvida, ¿no? Y no son como para contarlas a pesar de que uno se acuerda. Pero más que nada la ida a la escuela, ¿no? Me acuerdo de ahí lo de Pocho González, ¿te acuerdas? Un par de viajes nos agarramos ahí, una vez saliendo de la escuela, un fin de semana que llovía a balde, que nos vinimos caminando, chico, mamá y yo, bueno, después eran como 5 kilómetros más o menos de la escuela a la ruta, se pueden imaginar caminando nosotros. Y lloviendo. Y con viento, se le pusieron la capa. Sí, era todo un desastre, fue todo un desastre. Yo llegué con una espina, ¿te acuerdas? Sí. Una espina en el pie también, que el viejo remedio de jabón con azúcar para que saliera la espina. Ese día fue, bueno, fue hasta peligroso, digamos, porque tú pasaste por el alambrado. Sí. Y Darwin Ariel no se animaba a pasar y por suerte pasó el Chiche Cal, un vecino, un excelente vecino que teníamos, y lo pasó a caballo. Así que después seguimos y atravesamos campo del Pocho, creo. Sí, lo del Pocho y salimos frente a tomamos la onda. Justo cuando venía la onda, justo a tiempo. La verdad, justo a tiempo. Y de ahí también me acuerdo una vez que al revés el viaje, íbamos para la escuela, pasamos por lo del Pocho y te acuerdas que estaba feo también y nos fuimos a caballo. Es cierto. El chico fue con Esteban, creo que iba el chico con Esteban en un caballo y tú ibas conmigo. Yo tan experta en caballo. Sí. Aparte de esos días que los caminos vecinales están llenos de barro y el caballo en la bajada pisaba y patinaba. Te imaginas cómo iba esa que iba atrás, ¿no? Y más que nada uno se acuerda de esas cosas, de los viajes de la escuela, a la orquesta que íbamos en Surqui, ¿te acuerdas? Sí. Nos llevaban en Surqui, llegábamos a Castillo y íbamos en Surqui hasta la escuela. Bueno, y otras anécdotas que no vale no contarlas acá, ¿no? Pero capaz que el chico tiene alguna cosa ahí. Bueno, para decir. tengo alguna para Gracias. No, antes que nada, creo que se escucha claro las palabras de Carlos. Sí, claro. Creo que fueron excelentes. Acá hay mucho dicho de lo que es la literatura y lo que es lo que expresa la obra de Alma. En cuanto a las anécdotas, como dice Boto, Boto vale la aclaración, Boto porque es el otro. Es decir, cuando el otro hermano que yo tengo es él, y la información quedó en Boto y por eso es Boto. Con el paso del tiempo, las anécdotas se van perdiendo, pero alguna queda. Y sobre todo yo lo que quería rescatar cuando pensé un poco en las anécdotas fue los valores que él mencionó en muchas de las cosas y que dijo Marta también, y que cuando yo era chico a veces nos costaba entender. Primero, no directamente una anécdota. Mamá fue una persona que siempre estuvo tratando de conseguir cosas para las escuelas de las que estuvo. Siempre pidiendo a la comisión,
Ni que hablarlo del tiempo completo, yo ya no lo viví porque no estaba en la etapa de 19 de abril, pero había un momento que a mí me llegaba a fastidiar, ¿no? Digo, ¿por qué mamá pide tanto para los demás y en realidad para nosotros nunca pide? Pero bueno, fue una constante en todo ese trajinar que tuvo de maestra, además de dedicarle muchísimo tiempo, y creo que fue una vez que abandonó, ¿no? Después de la profesión, abandonó la profesión, que pudiste dedicar más tiempo realmente a escribir con más intensidad. Y en las anécdotas que uno rescata, obviamente que la anécdota uno tiene que pasarle el tamiz del tiempo, las realidades son otras, o capaz que te acusaban por descuido de los niños, ponerlo al temporal y todo. Esa anécdota yo la recuerdo, siempre recuerdo el lugar, porque ahora cuando paso hacia el Chuy, siempre recuerdo porque no salimos donde sale el camino habitualmente, salimos como 1 kilómetro hacia atrás, hacia Castillo, para evitar una cañada más, entonces salimos arriba de un cerro, la onda paró porque, bueno, tuvo elástico. Todavía me acuerdo que desnudito en la cama para calentarnos. Sí, llegamos a casa de mi madre. Pero entonces las anécdotas tienen que ver con conceptos. Por ejemplo, yo rescaté 3 cortitas. O sea, recuerdo que íbamos a Rosal Victoria, que en ese entonces la escuela estaba sobre la ruta, a unos 12, 13 kilómetros de Cebollatí. Llegamos a Lascano, por supuesto julio, temporal, no da paso para y no se podía ir a Cebollatí. El ómnibus, por supuesto, no pasaba, pero nosotros estábamos allí, había que ir a dar clase y había que ir. Y terminamos yendo en un camión, arriba de un camión, 5 kilómetros por una laguna, porque no había ruta, la ruta marcada con marejones de madera. Claro, uno con la perspectiva actual dice, pero se rompió una alcantarilla bajo el agua, el camión quedaba ahí, no tenían que ir a buscar con los botes de la prefectura. Pero esas cosas, la responsabilidad estaba antes de plantearse esas cosas, de dar vuelta, volver a Rocha, esperar una semana que parara de llover. No, había que ir a la escuela, a dar clase, y ese era el objetivo. Y ese objetivo se cumplía, y yo creo que esas enseñanzas, lo que decía Carlos de la gente que hay que imitar, es aquello de que no hay mejor consejo que un buen ejemplo. Entonces la responsabilidad es una cosa que estaba impregnada de todas las cosas. El tema de la transgresión, como dijo alguien, creo que tú dijiste, que mamá tuvo siempre, Marta, bueno, tenía que ver con las ganas de hacer y de sobreponerse a la inercia que tiene la sociedad en general. La sociedad rural mucho más. Entonces, la segunda anécdota también la rescato de Rosal Victoria. Cuando nosotros llegamos, la escuela tenía un dormitorio, la cocina y el salón. El salón era de material, el dormitorio y la cocina con su estufa, con su cocina a leña, estaba separada por bolsa de artillera y una mano de cal. Y mamá agrega, porque era una escuela además con ayudantes, o sea, dos maestras, y nosotros que éramos 2, por lo menos por un año, éramos todos en la escuela, y decide hacer una pieza más. Hasta acá todo bien, pero si le ocurre, primero que nada, que el piso no fuera de tierra, o sea, tierra pisonada y bastante de pared, sino que fuera un contrapiso de material. O sea, ahora puedo decir las proporciones, pero aquel de material, era como mármol más o menos, era mármol. Pero además de eso, como no le alcanza a la señora con su pieza y su cosa, quería que la puerta, en vez de ser de 2 hojas para poder ventilar y dejar la de afuera cerrada, fuera una hoja con un vidrio. El vidrio, claro, yo era chico, no sé calcular, podía hacer esto. No, era bastante grandecito. No muy grande. No era muy grande. La puerta no era muy grande. Entonces, ese pobre Quique casi se enloquece con ella, porque ¿a quién se le ocurre
¿qué necesidad de hacer una puerta una cosa de vidrio? Y sí, bueno, pero es el perfil de la gente que en el mundo hace cosas. O sea, no se queda con eso de que no, es difícil, acá nadie lo sabe hacer, no voy a hacer un esfuerzo más para lograr hacer eso. Entonces, ese término que tú decías es muy, pero en el buen sentido de la palabra, no una transgresión, no una transgresión caprichosa, sino en el afán de querer hacer cosas. Y esto no era ni siquiera para ella, porque iba a quedar para el resto de las maestras que vinieran después, ¿no? Después la escuela duró un poco en ese lugar. Y la tercera, que tiene que ver con el coraje, con el valor para afrontar las cosas, en algún punto yo diría hasta con una pica de inconsciencia para las cosas, como este tema de la salida temporal y eso. Recuerdo un poco más atrás en el tiempo, pero más cerca en el espacio, porque era en el Calderón, como en todas las escuelas rurales era muy común ir a visitar a un compañero que vivía cerca, o sea, cerca es relativo, porque ¿a cuánto vivía Enrique? Que vivía en 3 kilómetros por lo menos 3, sí. Vivía enfrente de la escuela, pero lejos. José Enrique, sí, en Campo. Entonces hacemos la visita de cortesía para conocer por supuesto, temprano a las 3 de la tarde cuando sale la escuela, vamos acompañados, pero después hay que volver. Y lo que recuerdo claramente es 30, 40, es difícil calcular porque uno se olvida. Lo que sí para mí era un muro de pampas negros, grandes, todos en fila, como la manada de búfalo en las películas, es lo mismo, encarándonos así. Y nosotros, mamá chiquita, nosotros más chiquitos todavía, así. ¿Y qué hacemos? Y después con el tiempo uno sabe que el ganado está a la defensiva, que si tú sigues el ganado se abre porque tiene una vía de escape, pero en aquel entonces lo único que sabíamos era que tenían cuernos, que era una gran ventaja, porque a lo sumo te pisarían, pero no te iban a... y bueno, mamá apretó la mano de nosotros y encaró, y el ganado se abrió y nosotros llegamos. Entonces, pero cada anécdota de esa, en definitiva, pinta de repente un montón de valores y de características que hacen que, como decías tú, en la literatura, hacen la literatura. El haber hecho la literatura probablemente en el momento de hacer toda esa trayectoria de vida, probablemente también haya ayudado, sobre todo, sin duda, la literatura. Yo soy un gran admirador de la poesía, pero sobre todo un gran impulsor de la narrativa de mamá. Un gran crítico de mi poesía también. Y bueno, podría decirle Alma ahora, porque durante mucho tiempo tuve el problema de decirle mamá a las maestras cuando no me tocaba la misma, cuando la maestra no era la madre, se me escapaba un mamá. Pero como dice Boto, hay muchas anécdotas que nosotros a veces las perdemos, pero cada anécdota pinta un poco lo que nosotros fuimos viviendo, y sobre todo, la verdad, el coraje, porque yo a veces pienso en esas noches en la escuela y en esas caminatas por el campo, y la verdad, ahora que está es difícil. El coraje y eso, me gustaría, cuando dijiste el coraje me acordé de una que la puede contar ella. Sí, como está agarrada, no la quise contar, ¿no? Cuando estuvo haciendo el partido. Cuando hice partido no la quise contar porque en definitiva Esa la cuenta mejor, ¿verdad? La contó demasiado bien Sí. en un libro. Está en el libro que tiene ella. Pero, no, hay las anécdotas que se plasmaron después en historias, hay que hablar. Pero quería rescatar básicamente esas en el sentido de... Una noche trajimos a Blanquita. También, seguro. Era una noche como hoy, un frío, una neblina, y nosotros correteando por el campo para encontrar la oveja madre de esa ovejita que estaba... Un cordero, una cordera que estaba tirada.
Estaba tirada. Bueno, veníamos de joda esa noche. Veníamos de Lidia. La misma hora de siempre, cuando pero... y te ibas a la cena y volvías antes que cayera la noche. Claro. Pero habíamos estado de timba. Íbamos a lo de Lidia y íbamos a la timba, ¿te acuerdas? Sí, se jugaba mucho en la Veníamos a jugar el otro día cartones una vez a la semana. La realidad es que la oveja había parido, había dejado a su cordera en ese caso, abandonada, y bueno, evidentemente nosotros no sabíamos que la oveja no la iba a recibir aunque se la pusieran por arriba, pero bueno, nosotros hicimos el intento. Y nosotros corríamos con la cordera abrazada de la cordera. Y al final la llevamos, pero el drama de esta historia en realidad, el drama de esta historia es después, cuando el propietario del animal viene y mamá nos dice, y ahora la tenemos que devolver. ¿Cómo? O sea, a eso que está ahí, que ya le dimos leche con mil cosas y eso, que ya mueve la cola. Ya tuvieron que ir a lo de Aurora a que nos dijera la mamadera cómo era, cómo sí, se le daba. O sea, con todo lo que habíamos hecho, nosotros la habíamos salvado y ahora se la teníamos que dar al Señor. Y sí, es de Él. Pero bueno, afortunadamente Blanquita se quedó con nosotros durante mucho tiempo, y era el perro que teníamos en la escuela que nos recibía cada vez que llegábamos. Bueno, anécdotas, realmente hay una cuanta. Sí, hay muchas. Pero yo quiero agregar una cosa que tiene relación con todo lo que ellos han estado diciendo, y es que todo eso, todo ese valor, todas estas ganas de seguir adelante, era por ellos. Si yo no los hubiera tenido a ellos, no hubiera venido a terminar magisterio, no hubiera pensado en su futuro, y bueno, me hubiera quedado simplemente como la esposa de él, que trabajaba y nada más. Tal vez hubiera escrito, porque eso ya como que uno lo tiene de nacimiento, vamos a decir, pero no sé hasta dónde, porque también la cultura que te da al haber estudiado más, volver a tomar los libros, entusiasmarse con leer otras cosas, y la experiencia que te va dando también la escuela, y yo siempre hago hincapié en la escuela rural. La escuela rural es algo, no sé, yo siempre pienso que el maestro o el estudiante de magisterio tendría que hacer como los médicos, 1 año o 2 años de escuela rural antes de entrar a trabajar en una escuela urbana, porque la escuela rural te da mucho, te da una enseñanza enorme. Yo aprendí mucho con mis alumnos, y actualmente me doy cuenta de lo que di a mis alumnos sin darme cuenta. Porque ahora que me comunico con algunos alumnos de entonces, sobre todo cuando recién empecé a trabajar en Orquesta de Castillo, que yo no tenía experiencia, y me parece, después que pasó el tiempo, digo, yo no era buena maestra, ¿no? Y sin embargo, los chicos, porque ahora personas mayores, me dicen cantidad de cosas que ellos aprendieron de mí. Entonces digo, bueno, entonces no fui tan mala maestra. A lo mejor no les enseñé tanto en la parte didáctica y les enseñé mucho en otros aspectos, no sé. Pero eso también reconforta mucho cuando los chicos te responden después de grandes de esa manera, ¿no? Por ejemplo, el caso de Janina, que me lo dice siempre, y que escribe muy lindo además Janina, y otra chica que fue alumna mía en La Centinela, que me dijo que leía mucho porque el gusto por leer, maestra, me lo dio usted. Y yo me pongo a pensar, ¿cuándo? ¿Por qué? Y digo, bueno, porque en la escuela había una biblioteca y yo le ofrecía que llevaran libros, o leíamos juntos de pronto algún libro, pero cosas que uno les hace a veces sin darse cuenta de que está creando algo importante en los chicos, ¿no? Como también a veces habrá
momentos en que uno hace algo negativo, porque no siempre todo es positivo. Sí, porque a veces de pronto uno es injusto, una penitencia que no corresponde. A mí me pasó con una alumna, no fue una penitencia, fue una cosa mucho más triste, vamos a decir. Yo me equivoqué en una nota, o sea, para ser abanderado tenían que tener, no me acuerdo si era sobresaliente completo. Entonces yo en el carnet a la chica le había puesto sobresaliente, pero en el libro había puesto suponte sobresaliente muy bueno. Y se trasladaron, la mamá era maestra también, se trasladaron de escuela y ella convencida que iba a ser abanderada. Y no fue abanderada porque yo me equivoqué. Entonces esa es mi culpa. Y como eso habré tenido muchos otros errores, ¿no? Pero ese fue uno que me marcó mucho y se lo he dicho a ella, porque nos comunicamos. No, ella dice que no, que eso ya pasó, pero el disgusto que ella habrá tenido de que no pudo ser abanderada por causa de mi error, no debe haber sido nada lindo. Así que, bueno, como dicen ellos, anécdotas hay muchísimas, pero ellos han sido mi fuerza para todo.